En los apuntes soberanos de esta semana vamos a hablar de números, vamos a hablar de cifras que tienen que ver con la situación económica de la Argentina y vamos a arrancar al revés de cómo se arranca una historia. Vamos a arrancar con el resultado para tratar de encontrar el principio de estas cifras que dan cuenta de lo que vive hoy gran parte de la población en la Argentina. ¿Por qué decimos que arrancamos por el final? Y te diría por uno de los peores finales, porque arrancamos con la noticia que surge del informe presentado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe, según el cual la mitad de los niños, de las niñas y de los adolescentes de la provincia de Santa Fe se encuentra bajo la línea de la pobreza. La mitad de esa población se encuentra bajo la línea de la pobreza. También da cuenta este informe que en la ciudad de Rosario, el 11,7% de esta franja de edad, de los más chicos, incluso está por debajo de la línea de indigencia. Este informe que presentó ayer la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes también hizo un llamamiento a jerarquizar el rango de Secretaría de Estado para la Secretaría de Niñez, para poder intervenir de forma más efectiva en esta realidad cruel que vive gran parte de la población más pequeña y más vulnerable de nuestra provincia. Estamos hablando de esta franja etaria que va de los 0 a de los 17 años, que como contábamos, llega a casi 1 millón por debajo de la línea de la pobreza. Decíamos, este es el final, este es el resultado de lo que hoy vive la Argentina y lo que vive Santa Fe, una de las provincias más ricas de la Argentina. Cuando uno piensa en estos resultados en una provincia que como siempre se jacta gran parte de la dirigencia provincial del gobierno de Omar Perotti, es una de las que más produce, es una de las que más exporta, es una de las que genera mayor riqueza y hace fluir mayor riqueza. Uno ni se quiere imaginar lo que debe ser el resto de las provincias donde el Producto Bruto Geográfico, que es el equivalente al Producto Bruto Interno en una provincia, en provincias como Santa Fe llega a 50.000 millones de dólares. ¿Te imaginás en las otras, no? Bueno, esto es el resultado. Entonces, pensando en eso, hay que apuntar a empezar a buscar por dónde viene la cuestión, y hay otras cifras que esta semana se dieron a conocer que nos ayudan más o menos a ir encarando el tema, porque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hizo esta semana un informe sobre la evolución de la distribución de los ingresos para el primer trimestre de este año 2023, y según estos datos, escuchá esto, el 62,6% de la población ocupada en Argentina, de la gente que tiene trabajo, ¿sabés cuánto fue el promedio de su ingreso? 123.782 pesos. El 62%, o sea, 6 de cada 10 argentinos que tienen trabajo, tuvieron un ingreso promedio, algunos más, algunos menos, es un ingreso promedio de 123.700 pesos. Por supuesto que, como suele suceder y como sucede desde siempre, incluso para las mujeres ocupadas la cosa fue peor, porque el promedio de los varones fue 144.000, mientras que el de las mujeres alcanzó apenas 103.900 pesos. ¿Qué es lo que ponen de manifiesto estas cifras? Bueno, primero la disparidad obviamente entre géneros, algo que venimos contando cada vez que damos estos informes, pero además lo que cuenta es algo que vivimos todos los días, que los ingresos promedio en la Argentina, de 6 de cada 10 personas, son insuficientes para cubrir los gastos básicos de la vida, la canasta básica que mide el mismo INDEC y que establece que para no ser pobre, una familia de 4 personas necesita 190.000 pesos para cubrir sus necesidades básicas. Quizás en muchos de estos hogares, al haber 2 ingresos, se llega a cubrir esa canasta, pero en muchos hay un solo ingreso y las familias no llegan ni a cubrir las cuestiones básicas. Y acá vas a la otra cuestión, ¿no? Después vamos a hablar sobre la distribución del ingreso, pero la otra cuestión que tiene que ver con los precios. En la tercera semana de junio se volvieron a disparar, ¿qué precios? Los más importantes para los laburantes y las laburantes. El precio de los alimentos, que es donde se va gran parte de lo que consumimos, gran parte de lo que gastamos, quiero decir, del sueldo. Llegó
al 2,67% durante la tercera semana de junio, después de que había venido 2 semanas de calma. Un estudio de la UBA determina que los productos que más aumentaron en la canasta básica alimentaria en los últimos 12 meses tienen que ver con el kilo de batata, que aumentó 453%, el tomate redondo 433%, la naranja 378% aumentó en un año. También, según este informe de la Universidad de Buenos Aires, hubo incrementos del 270% del azúcar, 250% de la papa. También hubo subas por encima de la media de la inflación, por encima de la inflación de lácteos, huevos, fiambres, frutas, bebidas, infusiones, vinos, cervezas, panificados y harinas. Lo único que estuvo por debajo de la inflación fue la carne, que aumentó un promedio de un 70%, y la cebolla, pero igual se hacen inalcanzables. Digo, esta tiene relación con lo anterior porque la pobreza tiene que ver con que la guita no te alcanza para poder llegar a fin de mes. Y ahí viene el tercer dato, que esta semana, en el día de ayer, el jueves, el ministro de Economía y ahora actual precandidato a presidente Sergio Massa dio la orden de pagar 2.700 millones de dólares que vencen con el Fondo Monetario Internacional, con la novedad de que se va a cancelar también una parte en yuanes a partir de los acuerdos que había hecho en su viaje a China junto a Máximo Kirchner. ¿Se acuerdan que contamos que había ampliado la línea de crédito a 10.000 millones de dólares en yuanes, y para poder utilizarlos en casos como esto y no tener que utilizar dólares para no presionar sobre el dólar? Bueno, 2.700 millones de dólares. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con el precio de la papa? ¿Qué tiene que ver con que el promedio de los sueldos sea el que es? Bueno, tiene que ver con que para poder cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, metas que en el primer trimestre no se pudieron cumplir, pero que flexibilizó el fondo, entendiendo que en el medio estaba la sequía, faltaba recaudación, por eso no se acumuló las reservas que se había comprometido la Argentina y hubo déficit fiscal. Pero en medio de todo eso, y con las condiciones desfavorables que tiene la Argentina, las autoridades argentinas eligen el camino de recortar el gasto público. Los gastos primarios de la Argentina cayeron un 7% en valores reales después de los primeros 5 meses del año. ¿Sabés qué significa que cayeron el 7%? Que el Estado recortó, que el Estado ajustó retrasando, por ejemplo, la entrega de la ayuda alimentaria, como denunciaba la semana pasada la corriente clasista y combativa en la ciudad de Rosario, la ayuda que da en comida. ¿Te acordás que arrancamos diciendo que la mitad de los niños, niñas y adolescentes de Santa Fe están bajo la línea de la pobreza, y que en Rosario casi el 12% de los pibes y las pibas están en la indigencia? Bueno, necesitan poder llegar a esa canasta básica que no llegan, que te conté que no llegaban porque lo que más aumenta son los alimentos y dependen muchas veces de la ayuda estatal. Bueno, el Estado decidió recortar parte de esa ayuda alimentaria. ¿Para qué? Para cumplir con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay un muy buen informe esta semana de Claudio Lozano que cuenta que la firma del acuerdo con el FMI en marzo del 2022 hace un análisis de ese momento hasta acá. Si se toma de partida, como punto de partida, ese momento, dice el informe del Instituto de Políticas Públicas de Lozano, se verifica que después de la firma, la participación de los trabajadores, el trabajo asalariado en el Producto Bruto Interno, retrocedió 2,2 puntos. Y los no asalariados retrocedieron 1,5. En total, los que laburan perdieron 3,7 puntos de participación del PBI. ¿Qué significa esto? Ganaron menos. Si vos ves todo lo que se produjo, toda la riqueza que se produce en la Argentina, se quedaron con mucho menos los laburantes. Mientras que un 3,5 de eso, 3,5 puntos de eso, fue absorbido por el capital. ¿Se entiende? Retrocedió la participación de los laburantes y aumentó la participación de los dueños de todo. Dice el informe que las evidencias estadísticas disponibles permiten hacer el cálculo
que la pérdida en términos de participación que tuvieron los trabajadores entre el primer semestre de la aplicación del acuerdo con el fondo fue de 20.250 millones de dólares, que en un 94% fue absorbido por el incremento del excedente bruto empresarial. Los que tienen más ganaron más y los que tenemos menos ganamos menos, desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algo que también se corrobora con un último dato, esto que te decía, porque si no pareciera que la Argentina es un lugar que no tiene capacidades, que no tiene riqueza, que no tiene ingresos, y en realidad, cuando uno ve los datos del INDEC, que también se dieron a conocer esta semana sobre la distribución del ingreso, lo que encontrás es que en esa evolución, en el primer trimestre de este año, en los 3 primeros meses de este año, cuando vos ves el coeficiente Gini, que es una medición que se hace en todo el mundo para medir la desigualdad, fue más alto que el del año anterior. ¿Qué significa? Que estamos en una Argentina más desigual. Según el organismo, yo te contaba, hay una parte de la población, 6 de cada 10, un montón, unas 18 millones de personas, que tuvo un ingreso promedio de 120.000 pesos. Si vos lo pensás por persona, el promedio del estrato más bajo de todo, no del promedio de ese medio de 6,2, lo más abajo de todo cobró 44.000 pesos en promedio. El del estrato del medio cobró 114.000 y el estrato alto 300.000. El informe del INDEC dice que la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres de Argentina fue 18,5 veces, 0,6 puntos más que el año pasado. O sea que los hogares en la Argentina del 10%, el 10% de los hogares más pobres, el 10% de los hogares más pobres de la Argentina tuvo apenas 17.800 pesos de ingreso, mientras que el 10% más rico tuvo 328.000 pesos de ingreso. Esos son los resultados de las políticas que se están llevando a cabo y que tienen que ver con esto que decíamos, que relacionan todos estos índices. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, condicionando todas las decisiones de la política de la Argentina, decisiones, como te decía, incluso como la de tener la posibilidad de brindar ayuda alimentaria a lo más carenciado de la sociedad, entre lo que se encuentran la mitad de los adolescentes, niños y niñas de la provincia de Santa Fe. Sin recuperar la posibilidad de definir la política económica de la Argentina, es imposible pensar cualquier proyecto de futuro. Habrá que ver, entre los planes que se vienen y las propuestas que se vienen para las candidaturas a presidente, si el plan será seguir bajo los designios del Fondo Monetario Internacional con estos resultados, que no hay que especular, que no hay que pensar, que no hay que hacer hipótesis sobre cómo serán, sino que lo estamos viendo con números concretos hoy en la Argentina, o alguna vez los argentinos y las argentinas, y sobre todo los pibes y las pibas, podremos disfrutar de la inmensa riqueza que circula por la Argentina, que hoy, como también veíamos, no es que no circula, sino que se le queda cada vez menos gente, un grupo minúsculo concentrado de la Argentina.